poder de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Ah! Yeah! Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy. Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? Yo soy Rix y les doy la bienvenida a su canal, nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Santa Madre de Dios, de verdad, tengo mucho en común con la serie de She-Hulk. She-Hulk y yo somos los hijos que no paramos de decepcionar a nuestros padres. Somos esa pareja que le decimos a nuestra respectiva pareja que vamos a cambiar y siempre terminamos recayendo en lo mismo. Eso es She-Hulk. ¿Recuerdan que la semana pasada que les hablé del capítulo 2, les dije que el final del capítulo anterior, del capítulo 2, podría ser ese por fin piso firme que la serie estuviera sobre él para entonces realmente poder avanzar hacia una trama? Porque la trama del episodio 1 y del 2 son absolutamente diferentes, no tienen nada que ver, de serie no tiene nada. La semana pasada yo se los dije, a partir de este punto del escape de Abominación, una de dos: o realmente la serie encuentra su voz y empieza a hacer las cosas bien, o puede que sea solamente un falso conflicto más y termine siendo la misma porquería que fueron los capítulos anteriores. Pues, ¿qué creen? No estaba equivocado y no me da orgullo decir eso, me duele mucho. De verdad, esta serie es una verdadera vergüenza, porque efectivamente, como lo predije, y yo no quería que fuera verdad, créanme que yo no quería que fuera verdad. Como lo predije la semana pasada, el escape de Abominación de la prisión no fue más que un falso conflicto y un guión que de verdad no puedo creer que hay 7 ineptos trabajando en el guión de esta serie. El segundo les dije que no estaba tan malo como el primero. No era bueno, pero al menos no era tan malo como el primero. Este tercero, de verdad, no sé qué les pasa por la cabeza. Tengo la teoría conspirativa de que los escritores y la misma showrunner de She-Hulk odian al personaje y ellos no querían hacer la serie. Yo creo que los están obligando a hacerla, o los chantajearon o algo así, y ellos la están haciendo mal a propósito. Porque en serio, este guión es de alguien que está escribiendo su primer guión. O sea, ni siquiera mis alumnos de primer semestre cometían tantos errores de coherencia interna en los guiones que les dejé escribir en la universidad, por Dios. Y no solo es eso, sino es que todos los demás personajes se están luciendo en la serie, menos el personaje de Jennifer Walters. No sé qué diablos está pasando, en serio, no sé qué está pasando. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo no fue solamente que este recurso del escape de Abominación terminó siendo un falso conflicto y un estúpido recurso cómico, un recurso cómico que no da risa en absoluto, al contrario, es absurdo y ridículo, de una serie de caricaturas para niños al nivel de Spidey y sus amigos, a ese nivel. Eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que desaprovecharon una línea narrativa que pudieron haber usado para hacer a la serie más dramática, seria e interesante. Lo que les mencionaba la semana pasada, el dilema de Jen de defender a un villano en la corte solo porque es uno de los suyos, porque es un inhumano, un sobrehumano, metahumano, no sé cómo los están llamando en el UCM ahorita. Vaya, tiene poderes, es uno de los suyos, pero las personalidades y los valores de los dos parecían como que no compaginaban. De verdad, yo llegué a creer al final del episodio anterior que Emil Blonsky era un psicópata, seguía siendo el mismo psicópata que vimos en el increíble Hulk en el año del 2008, y que todo este discurso genial que nos lo vendió perfecto a nosotros como audiencia y también a Jennifer Walters de que había cambiado, de que estaba arrepentido y no sé qué, que todo era mentira, que se había escapado de la prisión porque seguía siendo un villano. Yo dije, se los dije la semana pasada, puede que por ahí agarren un dilema bastante interesante y ver cómo esta mujer recta, que no se quiebra, con valores muy bien definidos, tiene que defender a un villano en la corte solo porque es uno de los suyos, pero no compaginan para nada, y además si no lo hace pierde su trabajo, el único trabajo que le están ofreciendo actualmente por todo lo que pasó en el capítulo 1. Pero no, eso no pasó, porque esto es Disney y prefieren hacer unos chistes estúpidos que no le dan risa ni a un niño de 12 o 13 años, que es la edad en la que todo nos da risa. Yo creo que ni a un niño de 12 o 13 años le dan risa las estupideces que dicen aquí, y aún así Disney prefiere hacer esos chistes idiotas que verdaderamente traer una trama interesante. Y no solamente eso, sino que además la aparición de Wong
es solo un cameo estúpido que no tiene sentido, es un chiste que desmitifica al que podría ser uno de los mejores personajes de Marvel de esta nueva etapa, que es Wong, y rompe la continuidad. Este Wong que vemos en este capítulo es el mismo actor, es Benedict Wong, pero es otro personaje por completo. Están cometiendo uno de los peores errores que este tipo de franquicias puede hacer. Están rompiendo la continuidad del personaje. Es un personaje completamente diferente, un error básico de guionismo, porque no solamente están traicionando lo que habíamos visto de Wong en películas anteriores, sino que ellos mismos, los mismos escritores de este capítulo, rompen el personaje que ellos están haciendo. Nos lo presentan de una forma en la primera escena que lo vemos, en la segunda es diferente, en la tercera es diferente. ¡Qué chingados! Esta gente no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Pero bueno, eso como introducción les queda la pregunta: ¿este capítulo 3 de She-Hulk es bueno o malo? Es muchísimo peor que el segundo. Yo les dije que el segundo capítulo no pasa nada, pero por lo menos no tiene errores de guión tan fuertes y parecía como que nos iba a plantear lo que iba a ser la trama central de la serie. Falló. Pero bueno, el episodio 2 por sí mismo no es tan malo. Hasta ahorita el peor sigue siendo el primero. El tercero no es tan malo como el primero, pero es muchísimo peor que el segundo. Y sobre todo, el capítulo 3 trae abajo todo lo que el capítulo 2 había planteado. Y además, al igual que el segundo, este capítulo es inútil, no aporta nada. Toda la trama es un falso conflicto, es aburrido y no pasa absolutamente nada, ni dentro de ese capítulo, ni que aporte a la trama global. Ahorita vamos a ver cuál es el mayor problema de She-Hulk y por qué cuando ustedes lo ven, y eso no me van a dejar mentir, ni siquiera los progres que están defendiendo la serie no me van a dejar mentir. Cuando termina cada capítulo, ustedes sienten que le falta algo. No se siente como WandaVision, no se siente como Loki, vaya, no se siente ni siquiera como What If, que eran capítulos autoconclusivos. No se siente como otras series que hemos visto, incluso la misma Obi-Wan, que también tiene muchos errores de guionismo. Ni siquiera se siente como esa. Más adelante vamos a ver por qué se siente, por qué cuando termina cada capítulo tenemos este sentimiento de que algo falta en el episodio. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es eso lo que falta? Que hasta ahora She-Hulk, más que una serie, parece una colección de gags, de sketches estúpidos, de comedia, algo así como lo que fueron los one shot de Marvel. Esos por lo menos aportaban algo. Digo, si no los veías no pasaba nada, pero por lo menos aportaban algo a la trama global de Marvel en la fase 1 que salieron en la fase 1 o fase 2 que salieron los one shots. O es como la serie de cortos de Baby Groot, que también está bastante aburrido, pero bueno, eso lo entiendes porque es para niños, es algo que ves en 5 minutos. El problema es que la serie de She-Hulk pretende ser una serie, pero de serie no tiene nada. ¿Qué es una serie? Una trama global que vemos avanzando a lo largo de los episodios. Vemos el crecimiento del personaje y los demás personajes secundarios, y vemos cómo esa trama, esa problemática que se nos presenta en el capítulo 1 se va resolviendo a lo largo de los episodios, o se va complicando, y nos preguntamos cómo van a solucionar en el último capítulo esto que se ve perdido. Eso es una verdadera serie. Por eso se llama serie, porque está seriado. Pero esto no es una serie. Cada capítulo es completamente independiente del anterior y pretende estar seriado, pero parecen sketches de comedia al nivel de La Familia Peluche, de La Hora Pico. Si son mexicanos saben a qué me refiero. No dan risa en lo absoluto, es una estupidez. En el primer capítulo nos presentaron la problemática de que, ok, ella se acaba de transformar, una como metáfora de hombre lobo o algo por el estilo, va a ir a la isla con su primo a aprender a controlar a Hulk. Pero de eso no trata el episodio, y en el capítulo 2 no se vuelve a tocar ese tema, porque en el primero nos presentaron que ya lo sabe controlar. Entonces, ¿para qué chingados la mandas a la isla? En el capítulo 2 pareciera que va a tratar de sacar a Emil Blonsky de prisión, pero en este capítulo 3 lo saca en menos de 5 minutos en un pseudo juicio aburridísimo. Mierda, incluso el juicio de Drake en Drake y Josh cuando mete el coche de la maestra dura más de un día, porque es un juicio, no es algo que se solucione en 5 minutos. Ven a lo que voy, cada trama de cada episodio, los episodios son prácticamente autoconclusivos, y eso es un gran error, porque es una serie, no es una serie de gags, no es una serie de sketches, no es una serie de episodios autoconclusivos, pretende ser una serie y está fracasando miserablemente esta cochinada. La narrativa no funciona, y por lo menos hasta ahorita esta serie solamente ha sido una pérdida de dinero y de recursos para Disney y Marvel, y también una pérdida de tiempo para nosotros. Lo bueno es que los capítulos duran muy poquito, no perdemos tanto tiempo, pero imagínense 1 hora de esta basura. No quiero ni imaginar, ya me estaría sacando los ojos ahorita. Ya entrando un poquito más de lleno en los detalles, saben que empezamos con las incongruencias de guión. Que bueno, en este capítulo son menos incongruencias que en el capítulo 2, lo cual quiere decir que está mejorando, pero tampoco es bueno. Esta escritura sigue siendo la más deficiente que he visto en mucho tiempo. ¿Qué pedo con que Wong está en LinkedIn? O sea, sí,
Sé que es para hacer este chiste estúpido y para que los personajes lo encuentren y contacten con él. Pero ese ha sido el problema con el humor de Marvel. Que el humor de Marvel, y no es de She-Hulk, viene desde hace mucho, por lo menos desde la fase 2, fase 3, es que son gags que no son orgánicos, no tienen sentido y rompen con la tensión del momento. De repente que rompan la personalidad de un personaje, a veces incluso de villanos o de personajes serios, que rompan eso solo para meter un chiste estúpido, es un chiste que no es orgánico. Por eso la comedia de The Office da risa, porque son chistosos, cada personaje es chistoso dentro de su personalidad y lo puedes asociar con algo de la vida real. Pero aquí los chistes son estúpidos. Vaya, están haciendo chistes personajes que no deberían estar haciendo chistes. Los personajes actúan de una forma en la que no deberían actuar según lo que nos está planteando el guión, solamente para hacer el chiste estúpido. Los chistes de Marvel, la narrativa que está manejando Marvel en esta serie, están al nivel de la narrativa de las películas mexicanas mainstream, de las comedias románticas mainstream de México, que tienen una escritura terriblemente mala. A ese nivel está trabajando Disney ahorita. Por ejemplo, para que me entiendan a lo que me refiero, el chiste en Spider-Man 2, la de Sam Raimi, en la que Spidey habla con un tipo en el elevador sobre lo incómodo que es su traje, es gracioso y además tiene sentido, porque vemos que Peter se quedó sin telarañas en la azotea de ese edificio y nos preguntamos cómo va a bajar. Y con esta escena matan 2 pájaros de un tiro. Resuelven ese posible hueco argumental de cómo bajó si no tiene telarañas y además meten el pinche chiste que la productora tanto necesita. Por no mencionar que Peter Parker o Spider-Man jamás rompe el personaje en esta secuencia en el elevador, que es bastante chistosa. Pero neta, un hechicero que vive escondido y que ha vivido escondido toda su vida desde que lo conocimos en Doctor Strange 1, ¿va a tener LinkedIn? ¿Como para qué chingados un mago de estos tendría LinkedIn? ¿Quién lo va a contactar por ahí? No es como que necesite trabajo o algo así. Ellos no trabajan, los superhéroes no trabajan, su trabajo es ser superhéroes, entonces ¿para qué chingados tiene LinkedIn? Además, más adelante en el episodio vemos que Wong se convierte prácticamente en un fugitivo de la ley, entonces a través de este pinche LinkedIn lo pueden encontrar la ley. Así que, ¿por qué carajo meten esta estupidez de LinkedIn? Pero bueno, por lo menos ya sabemos que esta historia de She-Hulk ocurre en paralelo a los hechos de Shang-Chi. El problema de esto es que Wong menciona el hechizo para borrar la memoria y dice, no usaremos de nuevo ese hechizo. Oh, ya sé lo que quiere, señorita Walters. Y no pienso borrar los recuerdos de las personas, no otra vez. Eso no es lo que pensaba, ya que no sería nada ético. ¿De nuevo? ¿Cómo que de nuevo? Si Spider-Man No Way Home ocurre después de Shang-Chi. O sea, para este momento ni siquiera habían mencionado ni utilizado el hechizo para borrar la memoria que desencadena todos los sucesos de Spider-Man No Way Home. Entonces, ¿qué carajo? ¿La gente que está escribiendo esto son imbéciles o qué? No sé si sean imbéciles, porque no los conozco personalmente, pero yo creo que simplemente los 7 escritores de esta serie no han visto la mayoría de proyectos de Marvel. Igual que ocurrió con Capitana Marvel. ¿Se acuerdan en Capitana Marvel que en Capitán América Winter Soldier Nick Fury menciona que la última vez que confió en alguien perdió el ojo? Y en Capitana Marvel vemos que el que le sacó el ojo a Nick Fury fue este pinche gato que es un extraterrestre en una escena estúpida. Aparte era para que se estuviera desangrando ahí Nick Fury y no, es como si le hubiera picado el ojo. Y eso, igual lo del Tesseracto, que habíamos visto que Howard Stark lo encuentra en los 40, entonces por ende desde ese entonces estaba en S.H.I.E.L.D., pero entonces de alguna manera en los 90 que ocurre Capitana Marvel, el Tesseracto está en poder de los Skrull. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque los escritores y directores de esa película no vieron las películas anteriores de Marvel, era más que evidente. Yo creo que lo mismo está ocurriendo ahorita con She-Hulk. Los encargados de la serie no son fanáticos de Marvel y a lo mejor han visto una que otra película que Marvel ha hecho, pero no han visto todo, por eso están cometiendo tantos errores de continuidad. Aparte, No Way Home salió medio año antes de que saliera esta película. De hecho, se está reestrenando la versión extendida. ¿Cómo carajo es que no la vieron? ¿Cómo cometieron un error tan básico y tan estúpido como mencionar esto del hechizo de la memoria? Lo que sí debo admitir que el montaje en donde se hace una alegoría a los haters de Jen como los haters de la serie, la verdad está bastante genial. Ese humor sí funciona. ¿Por qué? Porque no está rompiendo ninguna fuente narrativa. Ya se nos presentó que hay gente que no quiere a Jennifer Walters y está bastante cool esta metareferencia de los haters de la serie, entre ellos me incluyo yo, con los haters del personaje dentro de la narrativa. Por eso está tan interesante, además de que está bien hecho, porque son algunos, en este montaje se ven algunos presentadores de la vida real, algunos youtubers de Estados Unidos reales. Está bastante interesante y me dio risa, la verdad. Like en ese punto. Y además me sentí bastante identificado con los haters de Jennifer Walters dentro de esta trama, así que me representan. Gracias por representarme, Disney. Ahora, un problema que no necesariamente es un hueco argumental, pero sí es un problema muchísimo más grande que un error de coherencia interna. Dennis Bukowski.
Este tipo fue al que vimos en una de las escenas que fue mi mayor queja del primer capítulo. En la primera secuencia que vemos del primer episodio, a este güey al que pendejean Jennifer y la otra morra que es como su amiga, ese es un grave error. Porque en este tercer capítulo nos lo presentan como un güey verdaderamente odioso, el típico machito y hombre tóxico, que se cree galán, pero que cae mal, machista, cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está bien. Si la serie hiciera bien su trabajo plasmando lo que busca plasmar, forzosamente necesitaríamos uno o varios personajes como este. Ese no es el problema. El problema es que la primera vez que vimos a este güey en pantalla, no nos lo presentaron con esta personalidad que nos están presentando en este tercer capítulo. De hecho, en ese primer capítulo parecía bastante amigable y parecía incluso un colega amigo de estas dos mujeres y que lo están pendejeando. Entonces, ¿por qué le dan esta nueva personalidad completamente diferente en este capítulo? Yo no sé si es para parchar y justificar la actitud no justificada culera de Jennifer y de la otra amiga en el primer capítulo, o simple y sencillamente porque los escritores de esta serie están trabajando por separado sin saber qué hacen los otros escritores. Vaya, el clásico tú haces tu parte, yo la mía y la juntamos mañana en la escuela. Yo creo que eso es lo que está pasando en She-Hulk y es muy notable. Por eso los capítulos no tienen nada que ver uno con el otro, porque son demasiados escritores, son 7. Seguramente unos tienen una visión, otros tienen otra visión y se ve que no trabajaron juntos, que cada quien escribió un capítulo por separado y al final los juntaron, intentaron pulir las diferencias, intentaron conectarlos, pero no funciona porque no trabajaron en conjunto, no trabajaron como en South Park, que los escritores trabajan todos juntos. Aquí no, aquí se nota claramente que cada uno hizo una parte y al final lo juntaron, por eso es tan mala y por eso hay tantos errores de coherencia interna, por eso los personajes se traicionan constantemente. Eso es un error básico y no solamente nos habla de la falta de capacidad de los escritores, sino de la falta de capacidad de la showrunner de la serie para controlar esto. Y Kevin Feige, ¿qué pedo? ¿Dónde estabas para revisar esto? Porque tú eres el jefe de jefes en Marvel Studios. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no estabas revisando este tipo de cosas? Y esta segunda opción que te presento, de que no hayan trabajado juntos y por eso la serie está siendo tan mal escrita, nos demuestra por qué no tiene ni pies ni cabeza. Ahora vayamos a la razón por la cual Wong sacó de prisión a Abominación, probablemente arruinando la vida de un hombre que pronto podría rehacer su vida. Porque el hecho de que Wong haya sacado a Abominación de la prisión es un enorme problema, no solo para el episodio y la serie, sino para el universo completo de Marvel en películas y series. ¿Por qué? Porque está rompiendo a uno de los personajes que nos están planteando que va a ser uno de los importantes en la fase nueva, y aquí están rompiendo la personalidad por completo. Un error básico de guionismo, de nuevo. Que los personajes sean veletas narrativas, que actúen no mediante como fueron escritos, sino como le convenga al guión, porque los escritores son huevones. Lo mismo que ocurrió con Riva en la serie de Obi-Wan. El peor personaje de la serie de Obi-Wan es Riva, porque cuando le conviene al guión es buena, cuando le conviene es mala, nunca sabemos qué es lo que quiere realmente. No es un Loki, porque Loki... Ese es el papel de Loki en el universo de Marvel. No saben los personajes y la audiencia no sabe si confiar en él. Eso es lo interesante de Loki, que bueno, el chistecito duró hasta Thor Ragnarok. En Thor Ragnarok lo hacen bueno por completo porque incluso Thor, y por eso Taika Waititi es un escritor tan chingón. Le gusta a quien le guste Thor Ragnarok, es un escritor genial porque entiende a los personajes. Y él mismo ya sabía que este chiste de Loki, que no podían confiar en él ni la audiencia ni los personajes porque no sabías cuándo iba a traicionarlos, ya había durado bastante. Lo usaron en Thor 1, lo usaron en Avengers, lo usaron en Thor 2, ya había sido bastante usado este chiste. Por eso cuando lo quiere usar en la tercera película, Thor ya se la sabe y lo deja paralizado, porque le dice, es el mismo chiste, no, eres muy predecible, hermano, se lo dice Thor. Y eso porque Taika Waititi sabía que la audiencia ya esperaba eso, que es un mentiroso. En ese caso está bien, porque así está escrito el personaje, lo mismo que con Jack Sparrow. Pero Riva no está escrito así. Riva no es un personaje impredecible porque el guión quiere que sea así, sino porque el huevón del escritor quiere que sea así y lo deja como una veleta narrativa para que diga, oh, no sé solucionar esto. Bueno, como no sé solucionar esto, que Riva se vuelva mala de repente. Aunque nos dijeron que es una buena disfrazada de mala que quiere matar a Darth Vader, no me importa, va a ser mala otra vez. ¿Por qué? Porque necesito extender el capítulo otros 20 minutos. Lo mismo pasa aquí con Wong, lo cual duele mucho, porque Benedict Wong es un gran actor y los demás directores que han trabajado con él en Doctor Strange 1, Infinity War, Endgame y Doctor Strange 2 lo habían usado maravillosamente. Incluso en Shang-Chi no rompe ninguna regla en Shang-Chi. El problema es la explicación que nos dan en este capítulo de por qué liberó a Abominación de la prisión. Y a ver, que este es uno de los mayores problemas del episodio, aunque no lo parezca. Desde Doctor Strange 1, a Wong se nos ha planteado como un güey responsable, cuadrado, que sigue las reglas a toda costa. Todo lo opuesto a Stephen Strange, por eso funciona tan bien esta dupla en sus dos películas.
Sí, desde Infinity War es utilizado como comic relief, pero funciona porque no está haciendo chistes todo el tiempo, solo de vez en cuando. Sigue siendo el nerd de la dupla entre él y Strange. Es el muerto del equipo, el Josh, el Mordecai, el Kenan, el Schmidt, la voz de la razón. Por eso él es el hechicero supremo y no Doctor Strange. Mierda, que incluso él se opone en Spider-Man No Way Home a que Strange ayude a Peter a hacer el hechizo para que le borre la memoria, porque él siempre va a seguir las reglas. Entonces, ¿por qué chingados no solo rompe las reglas, sino que viola la ley, sacando a Abominación de la cárcel y por la razón más estúpida que pudieron haber metido? Esto de que lo saqué porque necesitaba un digno oponente para entrenarme como hechicero supremo es una estupidez. Para empezar, él no necesita entrenar para ser hechicero supremo porque ya es hechicero supremo. Esto es algo que haría un personaje como Goku. Goku es un personaje tan inocente que cae en la estupidez. Es algo que Goku haría. De hecho, en todas las sagas, Goku casi los matan a todos por sus tonterías. De hecho, en eso termina la resurrección de Freezer. Su inocencia, su estupidez permite que deje vivo a Freezer y Freezer mata a todo el mundo. Afortunadamente los dejan retroceder el tiempo y aprende de su error. Pero es normal que Goku caiga en esto porque Goku desde siempre se nos ha presentado como un personaje tonto, tan inocente que es tonto y confía en todos, incluso en los malos como Freezer o como Cell. Vaya, que incluso si Doctor Strange o el Spider-Man de Tom Holland cometieran este error, te lo creería. Pero Wong jamás haría esto porque es un güey que nos lo han presentado desde el 2016 que lo conocimos como un personaje que sigue las reglas siempre. Además, ser hechicero supremo no tiene nada que ver con fuerza física, sino con tu habilidad del uso de la magia. Así que, ¿por qué diablos debería derrotar a una mole para ser hechicero supremo? Y además, ¿por qué de entre tantos personajes fuertes e imponentes que hay en el universo cinematográfico de Marvel, elige justamente a un güey que ya está en la cárcel? ¿Qué tal si se le escapa el güey? ¿Qué tal que dice, oye, ayúdame en esta pelea? Y estando ahí en China, es la Abominación, se escapa. Porque nos dejan en claro que esta celda contiene sus poderes, la celda en donde está. Aunque bueno, dicen que no es del todo segura. Pero bueno, lo contiene. Si Wong lo saca de la prisión y lo lleva al mundo libre, a China, Abominación se podía escapar. Entonces, ¿por qué chingados lo hace? Si en verdad necesitaban este recurso de que, es que tenía que derrotar a alguien fuerte para ser hechicero supremo, ¿por qué no lo mandan a enfrentar a alguien que esté libre? ¿Por qué no lo mandan a atacar a algún villano que esté libre por ahí escapado? Lo enfrenta, lo aprisiona y listo, queda como héroe. Pero esto de sacar a un villano no solamente lo deja como un imbécil, sino como un irresponsable, cosa que no nos han enseñado de Wong nunca en el UCM hasta ahora. ¿Ven cómo les digo que estos idiotas ni siquiera vieron los proyectos anteriores de Marvel cuando escribieron esto? Y lo peor de todo no es que rompen la continuidad y se cagan en el personaje de Wong, que esto está claro que cuenta como un error de coherencia interna, hacer que un personaje actúe en contra de su personalidad a favor de la trama tan imbécil que están llevando. Lo peor es que mi miedo se hizo realidad, y tanto la razón de por qué vimos a Wong peleando contra Abominación en Shang-Chi y el supuesto escape de Blonsky, que fue el cliffhanger del capítulo anterior, no fue sino más que un triste falso conflicto. Uno más en la enorme lista que llevamos hasta ahora en la serie de She-Hulk. De verdad, Disney, debería darte vergüenza haber contratado a 7, en realidad 8 ineptos, contando a la showrunner, guionistas amateur para esta serie. Una verdadera mierda que estás haciendo, en todos los sentidos. En actuaciones, salvo el personaje de Tim Roth y de Benedict Wong, ellos actúan bien con lo poco que les dan. O sea, se ve que Tim Roth desarrolló al personaje, pero se ve que es su trabajo, no del guión, porque el guión está escrito con las patas. No tiene ningún diálogo realmente bueno más que el discurso que da de él viéndose como un bueno en Increíble Hulk. Es el único buen diálogo. Todo lo demás, el carisma de Tim Roth se ve que es de él. Lo mismo con Benedict Wong, pero no les dan mucho con qué trabajar. El resto del elenco es patético, es terrible. La edición sigue siendo horrible. Los efectos especiales siguen viéndose de la mierda. Y además no entiendo por qué la que peor se ve es la protagonista. Se ve terriblemente mal. Y la escritura ni se diga. La dirección también. Está todo mal con esta serie. Ya pasando del tema de Wong, este personaje de la elfa cambiaformas es el peor personaje que jamás he visto en mi vida en Marvel. Es odioso, no es nada gracioso, entra de la nada y sin razón al episodio, es ridículo y es responsable por la que parece la trama principal del episodio, la cual es estúpida y aburrida en iguales proporciones. Además de todo, es responsable de este chiste digno de la familia Peluche o la hora pico, así de idiota, así de bajo el nivel de comedia, esta escena que vamos a ver. ¿Qué chingados? Entonces, ¿esta serie sí es para niños? Debido a lo estúpido que es este chiste, al humor tan imbécil que usan, ¿sí es para niños? A pesar de que más adelante mencionan explícitamente un juego sexual de rol.
¿Qué pedo, serie de mierda? ¿Vas dirigida a los niños, a los adolescentes de secundaria o a los adultos? Decídete, porque si no, vamos a empezar una campaña para que te cancelen, porque estás pervirtiendo la mente de los niños. A pesar de que Emil Blonsky sigue siendo lo mejor de la serie hasta ahora, sigue sin estar justificado cómo es que logró controlar a la Abominación, convertirse a voluntad y además hablar, estando bajo la forma de Abominación. Coño, que a Bruce Banner le tomó más tiempo y con todo su cerebro y los recursos de Stark poder controlar todo esto. Y Blonsky no es científico, es un simple soldado. Por no mencionar que no tiene manera de descifrar cómo controlar todo este pedo científico porque no tiene los recursos que tuvo Bruce Banner porque él está en prisión. ¿Cómo chingado solucionó esto? Y sí, ya había un güey en los comentarios poniendo, sí, dijeron que por medio de la meditación, pero no mamen, eso es lo primero que Bruce Banner intenta en The Incredible Hulk y funciona para no transformarse, no para fusionar las personalidades, así que no me vengan con mamadas. De nuevo, estos tarados ni siquiera vieron los proyectos anteriores de Marvel antes de ponerse a trabajar en esta serie de mierda. Con tal de unificar y simplificar la trama de esta porquería, hacen que parezca muy fácil lo que a Bruce le tomó la fase 1, 2 y 3 de Marvel para controlar. Ahora resulta que todos pueden controlar sus instintos asesinos. Jennifer Walters, Emil Blonsky, váyanse a la mierda, Disney. Ya entrando a la escena del juicio, a la escena del juicio de Emil Blonsky, que se supone que es el clímax del capítulo pero no tiene absolutamente nada de interesante, ¿qué pedo con Wong? ¿Le preocupa o no ayudar a Blonsky a salir de la cárcel? Porque él fue a pedirle a Jen explícitamente que no lo reprendieran porque fue su culpa. Pero llega tardísimo al juicio porque, y cito, se le fue la noción del tiempo. Ni siquiera tiene una razón real. No es como que estaba peleando con un villano o evitando una ruptura en el tiempo-espacio, no. Simplemente se le olvidó el juicio. ¿Ven cómo estos tarados ni siquiera respetan lo que ellos mismos plantean en su capítulo? Mucho menos van a respetar lo que hicieron otros directores y escritores en películas anteriores con estos personajes. Por eso no están respetando al Emil Blonsky que vimos en Incredible Hulk y no están respetando al Wong que hemos visto en las últimas películas. Porque no se respetan ni a ellos mismos. En serio, el Wong que vimos al principio del capítulo y el que vemos durante el juicio parecen dos personajes diferentes, de verdad. Y esta pregunta la hago en serio, no estoy de hater, no estoy insultando, de verdad quiero comprender. ¿Estos 7 guionistas son idiotas o simplemente no llevaron guionismo en la universidad? ¿Qué carajo? Pero bueno, de ahí estamos brincando constantemente al otro juicio, al de la elfa cambiaformas que quiso supuestamente engañar a este otro güey, a Dennis. Que este juicio es incluso más aburrido que el juicio de Blonsky, obviamente. Disculpe, señoría, pero Asgard no es un lugar, es su pueblo. Y por lo Los tanto... discursos inspiracionales de Thor no son admisibles en la corte. ¿Cómo saben estos dos tarados lo que dijo Thor en Thor Ragnarok? Váyanse al carajo, las referencias no se meten solo por meterlas, deben tener sentido en la trama. Que Bruce Banner dijera esta frase, que Loki dijera esta frase tiene sentido, porque ellos escucharon hablar a Thor en la secuencia final de Ragnarok. Pero este juez, ¿qué carajo? Y esta elfa, ¿qué chingados? Si fuera un personaje que vimos en la película de Thor Ragnarok, me callo el hocico, pero nunca la vimos, es la primera vez que la vemos y no había otros personajes cuando Thor dice este discurso de que Asgard es de su gente y no es un lugar y bla bla bla. Entonces, qué estupidez, no metan chistes por meterlos a lo idiota. Es como la referencia de las águilas en el Hobbit, no tiene sentido cuando Bilbo dice, las águilas vienen. Solamente metieron ese diálogo para que nosotros dijéramos, es como dicen en la tercera película, pero no tiene sentido en el Hobbit. Lo mismo aquí, no tiene sentido esta referencia, este diálogo de Thor Ragnarok. Cuando Blonsky se transforma en la abominación en su juicio, entiendo que los jueces se asusten, porque ellos creen que es un asesino y un demente. Ok, eso tiene sentido, pero Jennifer, ¿por qué coño te asustas? Ahí tienes tu prueba para ganar el caso. Cállate y deja de gritarle a tu cliente como una histérica, porque a diferencia de ti, él sí sabe lo que está haciendo. Es más, ni siquiera necesitaba una abogada, porque tú no hiciste nada en el juicio, todo lo hizo él, y tampoco hizo demasiado, pero por lo menos la situación que lleva a su liberación la hace él. Tú no tuviste nada que ver, ni siquiera se te ocurrió a ti. Gracias. Gracias. Jen, estoy en deuda contigo. Espiritualmente, claro. Solo... Ella no hizo nada en el juicio, al menos nada en tu favor. Solo ganó tiempo para que llegara Wong, y de todos modos el testimonio de Wong y por tanto su presencia en el episodio no sirven de nada. Literalmente Blonsky se salva a él mismo, pues lo que hace que el jurado falle a su favor al ver que no es peligroso, al saber manejar su condición de abominación, lo hace él mismo, y ni siquiera se le ocurrió a la abogada, se le ocurrió a él. Ella no hizo nada. De hecho, toda la secuencia del juicio es innecesaria. Con tan solo transformarse desde el inicio en abominación y demostrar que no es peligroso, lo habrían liberado. Entonces, ¿para qué todo este pinche drama de que Wong no llega al juicio y los chistes de estos otros idiotas que están como sus testigos? Es simplemente un falso conflicto más.
El testimonio, la declaración que da Wong no sirve de nada. Ese no ayuda a que liberen a Blonsky. Entonces, ¿para qué todo este pedo, este falso conflicto de que es que Wong no llega? De todos modos llega y no pasa nada. Blonsky pudo haberse transformado desde el inicio del juicio y lo liberaban. Entonces, qué chingados. Vean cómo no tienen ni puta idea de cómo escribir una serie estos tipos. Creo que el único personaje que no parece una caricatura en esta serie y al que el guión respeta es el amigo de Jen, este nuevo abogado que acabamos de conocer. Porque además él sí es un buen abogado. A él sí se le ocurrió una estrategia bastante ridícula y que no funcionaría en la vida real, creo yo, pero se le ocurrió al usar el testimonio de Jen para que el juez fallara a favor de este tipo Dennis. Pero Jen ni eso pudo hacer. Como abogada es terrible e inepta, y hasta ahorita, capítulo 3, mitad de la serie casi, siguen sin enseñarnos, no decirnos, enseñarnos que es una buena abogada. Hasta ahorita no ha hecho absolutamente nada como abogada. Y así lo que pudo ser el conflicto central de la serie, el juicio de Blonsky, termina en 5 minutos. Neta, tanto pedo para cagar aguado, tan fácil lo liberaron. Estos 7 tarados no entienden lo que es un conflicto narrativo. Todo lo que se ha introducido desde el capítulo 1 y hasta ahorita son puros falsos conflictos. Y el cliffhanger que vemos al final de este, les aseguro que será un falso conflicto más la próxima semana. El juicio de Frank Castle en la segunda temporada de Daredevil carga con un 80% del peso de esa trama y se desarrolla a lo largo de varias sesiones. El juicio de Abominación duró a lo mucho 1 hora en tiempo de la serie, porque tampoco se ve que esperaron tanto tiempo a Wong, solo el tiempo que necesitaron estos 3 bufones para dar su declaración. Que sí, ya sé que Daredevil es un thriller y esto es una comedia, pero no mamen, denos algo entretenido por lo menos. Se puede hacer un juicio de comedia. Ya les mencioné un ejemplo muy estúpido, que no puede ni siquiera imitar una serie para niños como es Drake y Josh. En el episodio de Drake y Josh, cuando Drake que es acusado de meter el coche de su maestra al salón y al final resulta que no, su juicio dura varios días y a pesar de que es una comedia para niños, el juicio es interesante. La revelación de que haya sido Mindy, la abogada de la maestra, y la niña nerd del salón, la niña que hace todo bien, que ella sea la culpable, es genial. Digo, no voy a decir que es un giro de trama a nivel de Shyamalan, pero es algo bueno. No es el final de Seven, pero es algo bueno, te entretiene y es gracioso y no rompe la escritura de ninguno de los otros más personajes de la serie. Estos tipos no pueden ni siquiera hacer eso que hizo la serie de Drake y Josh, o sea, no pueden ni hacer eso. Lo único que le doy a este episodio es la entrevista en televisión, que es una referencia a una incómoda entrevista que le hicieron una vez a Scarlett Johansson en el panel para Avengers 2. Que por cierto, quien le preguntó sobre su rutina de ejercicio en dicha entrevista fue una mujer, no un hombre. Pero claro, aquí no podían dejar mal parada a ninguna mujer, aunque ya nos enseñaron que 7 babosas le van a comprar una casa a un exconvicto sin trabajo y sin prospectos. Claro, se ve cuánto respetan y cuánto les importan las mujeres creativos de She-Hulk. ¡Qué bárbaros! Y claro, los enemigos que salen al final tenían que ser hombres queriendo poner a prueba a Jennifer solo porque es una, y cito, mujer poderosa, pero de poderosa no tiene nada hasta ahorita. Pero esta secuencia final es tan inútil y absurda como la película de Samaritan que critiqué hace poco. Literalmente comete los mismos errores que esa película de Samaritan. ¿Así, Jennifer? ¿Eres muy fuerte? ¿Y por qué este güey no se murió al caer más de 10 metros con la nuca? Se debió haber muerto. No es tu culpa. Simplemente los que te están escribiendo son unos ineptos que no tienen idea de cómo se hace una serie. El cliffhanger, y lo pongo entre comillas porque si lo de Emil Blonsky terminó siendo una decepción, esto va a ser incluso peor, de este episodio, es quién es el jefe de estos inútiles que atacaron a Jennifer por alguna razón que no tiene sentido. No se deja en claro, pero ese es el cliffhanger. ¿Quién es el jefe del que están hablando? Que seguramente vamos a ver la próxima semana. Porque tenían armas asgardianas. Bueno, armas, porque eran herramientas de albañil. Entonces, una completa estupidez. Mi veredicto es que este episodio es terrible, casi tan malo como el primero. El episodio se llama El pueblo contra Emil Blonsky. O sea, tú creerías que va a tratar sobre el juicio de Abominación, pero le dan más relevancia a esta estupidez del juicio de Dennis contra la elfa asgardiana. No podía dejar de ver el reloj para ver cuánto faltaba para que acabara esta mierda, que dura 20 y tantos minutos. She-Hulk sigue buscando emocionarnos, engañándonos con los cameos que trae, pero es simplemente una basura. Lo peor que Disney Plus ha hecho hasta ahora. No pasa absolutamente nada en toda la serie y ya llevamos 3 episodios. Y no solamente no funciona la escritura de los personajes y el ritmo es terrible, es aburridísimo. No solo eso, sino que no sabe ni siquiera utilizar una fórmula. Para eso existen los géneros cinematográficos que también aplican a las series. The Mandalorian es un western. Ahí ya tienen una fórmula a la que apegarse, un machote, literalmente. Solo tienen que apegarse a eso. Aquí no se están apegando ni a la fórmula de serie de abogados, ni a una
una fórmula de sitcom, que se supone que los escritores de esta serie trabajaron en sitcom. No parece, no se están apegando tampoco al formato de serie de superhéroes, no se están aferrando a nada, no están haciendo nada bien. Cada episodio es independiente del anterior, pero peor hecho, a diferencia de la fórmula del Mandaloriano. En el Mandaloriano vemos una trama individual en cada episodio, son episodios autoconclusivos, muy como de serie de vaqueros, pero en el episodio final de la temporada 1 y de la temporada 2 convergen las tramas de todos los demás episodios y tiene sentido. Tenemos una trama redonda, tenemos un arco de personaje, y no solo de Mando, sino del mismo Baby Yoda, de Grogu, que ni siquiera habla, y de los demás personajes. Mierda, incluso Boba Fett tiene su arco de personaje al final de la segunda temporada. Por eso es tan emotivo ver la despedida entre Mando y Grogu, porque los vimos crecer. Aquí les aseguro que el episodio final no va a tener nada de emotivo, porque no hemos visto crecer a este personaje, que no es un personaje, es un monigote nada más, es un maniquí verde, no es un personaje. No hay personas tan tontas en la vida real como ella y los demás personajes. No hay personajes, hay monigotes en esta serie. Lo único que están haciendo aquí es desechar lo planteado en el capítulo anterior e iniciar de cero en el siguiente con una nueva trama. En el primero era Hulk y la isla, pues a la mierda esto. El segundo capítulo tratará sobre que Jen tiene que defender a Abominación en el juicio. En el tercer capítulo, ¿eso qué importa? La próxima semana vamos a ver un nuevo villano que manda matones de barrio a pelear con una Hulk. No mames, si están viendo que es Hulk en mujer, y Hulk es visto como el héroe más poderoso por todos en el UCM, incluso por el mismo Thor, y lo usan como chiste en Thor Ragnarok. ¿Por qué mandas a unos matones de barrio a pelear con ella? Si estás viendo que derrotó a Titania, que es una superhumana o algo por el estilo, de un golpe, ¿por qué mandas a unos idiotas que son unos matones de barrio X? ¿Por qué los mandas a ellos? ¡Qué estupidez de serie! En verdad, es que no puedo creer que trabajen tan mal. De verdad, qué pedazo de mierda más grande es esta serie. De verdad. That is one big pile of shit. Todo este episodio, al igual que los últimos dos, es aburridísimo. Es lento, el ritmo es terrible. O sea, ¿por qué estar haciendo cortes del juicio de Blonsky al otro juicio, que es incluso más aburrido? ¿Por qué no nos presentaron primero uno y luego el otro? No, el ritmo es terrible, es lento, la serie es engañosa, parece que va a ir por un lado interesante y de repente, boom, te meten algo que no nos interesa en lo más mínimo. Y las subtramas que siguen metiendo son peores que las anteriores. Seguramente todos nos emocionamos al ver a Emil Blonsky, pero ya terminó y ahora nos meten esta trama que no nos importa en lo absoluto, de estos tipos que llegaron con estas armas, entre comillas, asgardianas, y de eso va a tratar el próximo capítulo, y seguramente esa trama se va a solucionar en ese capítulo de alguna manera estúpida, como se han solucionado los otros tres anteriores. No quiero decirles esto, pero ahora les puedo decir que estoy un 99% seguro de que la participación de Daredevil en esta serie va a ser una mierda, así como fue la participación de Abominación. Así que lamento decirles, pero Daredevil, tu destino está sellado en Disney. Te hubieras quedado en Netflix, amigo. Lo siento mucho por Charlie Cox. Pero bueno, queridos amigos, esa es mi opinión sobre She-Hulk, una serie objetiva por la que yo estaba muy emocionado, pero que no ha hecho más que decepcionarme una y otra vez, y estoy seguro de que el final será terriblemente malo. Pero ya les dije, esto está analizado desde un punto de vista objetivo, no de que si te gusta o no te gusta que los cómics, eso vale madres. Lo que importa es la calidad, que esté hecho, porque incluso lo platicábamos en un directo hace poco, las películas malas de antes eran mucho mejor que las películas malas de ahora. Ahorita ya no están haciendo ni el mínimo esfuerzo y se está viendo en She-Hulk. De verdad es una desgracia que Disney esté haciendo esto, que incluso Amazon Prime o el mismo HBO Max o Paramount les están comiendo el mandado a Disney. Es una verdadera vergüenza, Disney. Tienes que cambiar, porque en serio estás haciendo las cosas terriblemente mal. Incluso con Thor Love and Thunder, ¿cómo cagas algo con uno de los directores más chingones de los últimos años, Taika Waititi? ¿Qué te pasó, Taika Waititi, en Love and Thunder? ¿Qué te pasó? La escritura es terrible en esa película, no pasa nada. Pero bueno, ¿qué les digo? Dejen su like en el video o su dislike, no me importa. Si están de acuerdo conmigo, denle like. Si están en desacuerdo, denle dislike. Adelante. Comenten cuál es su opinión. Yo los voy a leer, a pesar de que no esté de acuerdo con ustedes, con algunos de ustedes. Voy a leer sus comentarios. Síganme en mi canal principal, El Grimorio de Rix. Y síganme en todas mis redes sociales de aquí, de Rix y los Amos del Multiverso. Me encuentran en TikTok, en Instagram y en Facebook. Hagan todo eso porque eso es lo que los héroes hacen. Yo me despido, que la fuerza los acompañe. Nos vemos en la próxima.